adelante, Luis. Listo, muchas gracias, Paola. Es así, ya Paola hizo una excelente introducción. Yo solo hago la acotación que para el mundo de telco sí me toca mostrar las cuatro compañías por las que tuve la suerte o por las que tengo la suerte en alguna de ellas de pasar todavía. En donde sí, mi rol principalmente es ayudar en la parte de preventa y arquitectura de soluciones, así que creo que por aquí hay más de uno de mis clientes por lo que estoy viendo en la lista de los chats. Entonces, arranquemos un poquito y poner un poco de contexto, ¿no? Digamos que este es un tema que hemos escuchado mil veces hablar, es el tema famoso de los silos, que la parte de servicios y negocios, la parte de red y la parte de TI en un operador, sea un telco tradicional, sea un ISP regional, sea un proveedor satelital que ahora están haciendo bastante ruido con lo de Starlink y vamos a hablar un poquito de eso en esta sesión, pues típicamente lo que sucedía es que cada una de esas áreas tenía un modelo de telco tradicional que implica, había presupuestos, había vendos que eran muy específicos a nichos, entonces vendos que uno se enfocaba en la parte del core, en la parte del acceso, en la parte de la transmisión, en la parte de la gestión del OSS, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucedía en la parte de TI. De hecho, muchas veces los vendos de la red y de la TI no coincidían, sino en algunos puntos críticos como puede ser el OSS. Y después toda esa infraestructura se pone al servicio del área de negocios que al final lo comercializa en la oferta B2C, en la oferta al consumidor final o en la oferta de las áreas de empresas que nosotros tenemos. Y adicionalmente a eso, en muchos de esos servicios, tanto los tradicionales que dan las empresas de telco como los servicios más disruptivos para empresas, para verticales, había integración con terceros, ya sea plataformas regulatorias que los gobiernos de cada uno de nuestros países colocan, pasarelas de pagos, aplicaciones que complementan la oferta comercial que tenemos. Ese cambio se ha dado significativamente marcado en los últimos 5 o 7 años, en donde los bundles que nosotros hacemos para todo tipo de conectividad, sea móvil, sea fija, sea satelital, sea rural, sea empresarial, viene acompañado de servicios complementarios. El gran reto de eso, a nivel de la presión que tenemos en costos en nivel de telco, es que cada una de esas cajas que está ahí amerita un set de habilidades, unas herramientas y unos procesos que muchas veces no estaban correlacionados. Si alguna vez vivieron un proceso de integración transversal de un nuevo servicio en un operador, lo saben. Lo saben cuando uno vive un proceso, un proyecto en donde entran áreas de negocio, de mercadeo, de red, de TI, aprovisionamiento, billing, etcétera, 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 y cada uno está funcionando bajo lo que su dominio les toca. ¿Cuál es la presión de eso y por qué este tema de telco a telco salta tanto últimamente? Porque ese modelo pone presión en los costos, porque hay que mantener equipos extremadamente especializados en cada uno de esos dominios, es extremadamente sensible a demoras porque principalmente hay tiempos y hay SLAs en cada una de estas áreas para responder y está el tema de la comunicación entre ellas. En muchos casos, me ha pasado en reuniones desde hace 15 años fácilmente, en donde cada uno habla un lenguaje distinto. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el modelo de transformación de telco a telco? Muchas cosas se han hablado y se han ejecutado exitosamente. La mayoría de los operadores regionales en Latinoamérica tienen referencias de proyectos exitosos y proyectos no tan exitosos, en donde se intenta tener una capa común de infraestructura, una capa común de integración y se intenta que los servicios tengan alguna visibilidad que esté estandarizada. ¿Ok? Digamos que el que ha hecho más trabajo en ese sentido es el TM Forum. Es el que se ha encargado de que la mayoría de nosotros nos movamos a ese ritmo, pero hay una realidad aquí también, es que muchas veces áreas de negocio que no forman parte de Telco o empresas que no forman parte de la vertical de Telco innovan muchísimo más rápido. Entonces, esta presentación nace de hecho de un reporte que hizo KPMG en 2024 que habla de esa necesidad de transformarse. Y esa necesidad de transformarse toca muchos temas de estandarización, optimización de recursos, habilidades comunes, pero toca la observabilidad. Y en esa visión que comparte KPMG y que muchas empresas ya se han montado en esa iniciativa de transformación de las telco, convierte a las telco en tres empresas de ese tipo. Las empresas capaces de entregar soluciones específicas a clientes B2B y B2C se vuelven Service Telcos.
digamos ya porque sea que tengamos una cobertura regional con cualquier tecnología de acceso o podamos cubrir un territorio más grande, más allá de un país multinacional. Los network tecos, que son normalmente los capaces de entregar recursos a sus clientes B2C, pero construir una oferta que apalanque en VNOs, redes virtuales móviles, o que apalanque en redes privadas. Digamos que países que tienen explotación minera industrial muy fuerte, Brasil, Colombia, Perú, Chile, México y Argentina, están en esa dinámica. Y después están los dominantecos, que son los que tienen las dos, los que tienen un área de empresas con una capacidad de soluciones transversales muy grande y que tienen a la misma vez una infraestructura de red lo suficientemente moderna como para permitir instanciar redes privadas y soportar MVNOs sobre esa red. Entonces, esa transformación en realidad no es algo disruptivo. Esto no es reinventamos la rueda, se salvaron las telcos, la presión en costos no hay, el ARPU de los usuarios sube. No. Esto lo que busca es crear un lenguaje común, un set de plataformas y un modelo de comunicarse entre ellas que sea entendible por todo el mundo, a través de APIs, a través de servicios abiertos, a través de la mayor flexibilidad posible que se pueda encontrar en ese momento. Y hacia ahí es que queremos enfocar esta presentación. Esto da para hacer 15 webinars de transformación, porque el open source toca absolutamente todo, pero al día de hoy nosotros nos queremos enfocar en observabilidad. Y aquí tenemos una gran ventaja. Por accidente o por diseño, y yo quiero pensar que es por el segundo, la mayoría de los operadores se están moviendo a telco clouds. Se están moviendo a infraestructura de nube que soporte los servicios de TI y que soporte los servicios de red con una capa común que la presente hacia las áreas de negocio. ¿Y cuál es la ventaja que digo que puede ser un accidente o no? Que el Linux Foundation, a través de su Cloud Native Computer Foundation, ha creado un landscape que se los dejo ahí en el enlace, que básicamente nos permite saber cuáles son los proyectos, las empresas, los productos que están disponibles para complementar cada una de esas capas, de tal forma que pueda ofrecer esa infraestructura a la red, esa infraestructura ATI, y pueda exponer estos servicios, su desempeño, la capacidad de aprovisionarlos a las áreas de negocio. Entonces, lo que esto te permite es usar un componente común a todas las áreas de la empresa que te permite hablar un lenguaje mucho más familiar, mucho más entendible entre todos. Ya no ese mensaje de explícame qué significa un KPI cuando estás hablando con alguien de mercadeo, sino que muchos de esos sets se van unificando. Y al mismo tiempo nos da la base fundacional para nuevos retos que tengamos hacia adelante, cómo integramos modelos de inteligencia artificial, cómo automatizamos procesos, etcétera, etcétera. Entonces, yo normalmente no lo muestro tanto, pero sí, en este caso sí me gustaría que lo viésemos, pero no sé si lo tengo acá, porque es bastante intuitivo. No lo hago acá. En un segundito y lo hago acá. Yo quiero que lo vean un segundito. Esta es la única vez en que voy a hacer propaganda de Linux Foundation y Cloud Native Foundation. Si no lo han visto en algún momento, este servicio es ideal o esta página es ideal para uno entender si tiene un reto en algún dominio, seguridad, observabilidad, compliance, seguridad, automatización, cuáles son los servicios que de alguna forma ya están pasando por el proceso de incubación, validación y grabación que tiene Linux Foundation. Entonces, esto lo que te permite saber es que el proyecto que tú estás usando para complementar tu capa de telco cloud o tu capa de red o tu capa de observabilidad o tu capa de OSS, dependiendo de dónde nos estemos sentados, está respaldado por un conjunto de empresas que están haciendo uso de estos procesos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Si tienen algún momento de chance, se consigue rapidísimo y es bueno que lo tengan en el radar incluso para acercarse a esos modelos. ¿En qué se traduce eso? Si agarramos el mismo modelo de telco to telco que estábamos viendo que KPMG inicialmente fue el que lo documentó, lo que vamos a estar viendo acá es que empiezan a haber servicios comunes que atienden todas las capas de un operador de telecomunicaciones. Desde la capa de infraestructura, en donde me puedo ir a mis vendors tradicionales con sistemas operativos en máquinas monolíticas, pasando por infraestructura virtualizada, pasando por containerización, ya sea usando los proyectos abiertos de Cloud Native Foundation o las distribuciones que crean compañías como Red Hat, como VMware, como WiseTag, como WinRiver, como SUSE.
etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos van a tener un conjunto de componentes que si empezamos a rascar la superficie son muy parecidos. Prácticamente todo el mundo usa Kafka para mover información de un lado a otro, todo el mundo usa Fluent para estandarizar y Loki para estandarizar el tema de los logs, todo el mundo usa Prometheus para manejar datos de telemetría de infraestructura, gRPC como el protocolo de transporte de telemetría mucho más compleja, es lo que se usa en OpenTelemetry y la Open API Initiative, que lo que busca es estandarizar un modelo estándar de cómo documentar, publicar, consumir y desplegar nuevos métodos dentro de APIs existentes. Entonces, cuando se junta todo eso, además de la parte de red de donde venimos nosotros, que toda la parte de NetFlow, IPFix y un mecanismo costo eficiente de extraer métricas del tráfico de capa de aplicación, ese tipo de cosas es un lenguaje común. Lo usamos en TI, lo usamos en red, lo usan los equipos de Telco Cloud, lo usan los equipos que dan NTN, que es Non-Terrestrial Network, la parte satelital con servicios de última milla cliente final. Lo usamos para conectividad fija. Digamos que al día de hoy más vendors están viendo que la misma ventaja que tiene el operador de tener un equipo que ya no tiene que aprenderse la forma en la que habla el vendor A, B, C y D, sino que existe un protocolo común que todos los vendors usan, eso lo que te permite es consolidar muy bien los skills de tus personas. Pero sucede lo mismo del lado de los vendors, porque del lado de los vendors puedo desarrollar en una plataforma común en donde todo el mundo está contribuyendo y donde yo puedo mucho más rápido generar productos y servicios adicionales que los diferencien. Entonces, esto no es altruista, esto no es solamente escoger estos servicios porque son abiertos y porque todos somos felices, tienen validez tanto para el vendor como para el operador. El vendor usa un servicio que ya existe, que está probado, que está bien documentado, que está bien consolidado a nivel de dimensionamiento, y el operador trabaja sus equipos de operaciones, de ingeniería y de planeación con un set de skill mucho más similar entre ellos. Incluso muchos casos, la unión del CTO y el CIO ya se ha dado. Muchas de las empresas donde ustedes trabajan, el CTIO ya existe. ¿Ok? No es una iniciativa que nació en algunas pocas empresas en Europa, como lo fue Telefónica, Orange y Vodafone en su momento, ¿no? Sino que es ya una tendencia muy común. Y eso es una de las principales ventajas que tenemos acá. Lo que nosotros estamos viendo sostenidamente es que más vendors están trayendo una capa común de integración. Eso facilita mucho integrar herramientas de observabilidad hacia adentro. Y la realidad es que este webinar, como ustedes lo saben, es de Savix. Esa es la plataforma que en Imagunet manejamos. Y Savix desde hace unos años ha visto esa tendencia. Entonces, Savix se ha enfocado en 6 grandes principios de diseño para alistarnos, tanto para las redes actuales como para las redes futuras. La primera es observabilidad flexible. Al día de hoy tengo algunos casos de uso que les voy a mostrar aquí en donde nos integramos con lo que se podría pensar plataformas legadas de acceso móvil y acceso fijo, extrayendo métricas porque el foco principal fue si eso aparece en una consola, si eso aparece en un socket TCP, si eso está escrito en un archivo plano, yo debería ser capaz de consumirlo, procesarlo y manejarlo como métricas dentro de Savix. Entonces, la parte legada, más que sobrada. La parte nueva es donde entramos a decir, casi todo el mundo mueve información a través de Kafka, casi todo el mundo está instrumentalizando sus aplicaciones en OpenTelemetry, construidas sobre lenguajes comunes, y prácticamente todas las empresas están pensando en usar NetFlow y IPFix para su capa de routing y de switching. Entonces, para tener algún tipo de visibilidad en esos datos troncales. Esas cosas nativamente o a través de la extensión con servicios opcionales que tiene el landscape del Cloud Native Foundation, al día de hoy ya es una realidad. De hecho, la complejidad ahí es poder tomar la velocidad para que los equipos ganen esos skills y entiendan todos los conceptos que están ahí adentro. La siguiente parte tiene que ver mucho con correlación. Al tener una capa tan transversal, el otro gran reto que se tiene aquí es cómo correlaciona eventos. Muchos de estos Element Manager que veíamos antes que traían cada uno de los vendors tenían su propia lógica de correlación básica, no básica, eh, eh, causal o no causal, la tenían. Al día de hoy, esta correlación tiene que ser mucho más inteligente, tiene que entender contextualmente qué es lo que está pasando y tiene que poder automatizar respuestas incluso entre distintos dominios. ¿Ok? Tocando el telco cloud, tocando la capa de CDN o tocando la capa de aplicación.
Y hay algunos ejemplos interesantes que también les traemos hoy. Por último viene la parte de seguridad y presentación. A medida que voy entrando en más nichos, las áreas de seguridad también van a tener su propia, su, algo que decir en todo esto, porque principalmente de la misma forma que tengo la capacidad de extraer información y automatizar ejecución de procesos, eso es un riesgo de seguridad. Entonces, el tema de cifrar data en tránsito, data en reposo, la capacidad de autenticar si la acción que se está ejecutando es una acción válida a pesar de ser automatizada, es clave. Y finalmente, presentar la información. El otro tema que hace la diferencia grande aquí es la flexibilidad de entender que a lo mejor una persona en ingeniería de red quiere ver algún detalle específico de una transacción compleja a nivel de un servicio como VoLTE, como Voice over New Radio, 5G Data Traffic, digamos, dependiendo del tráfico que queremos manejar, NTN, que tiene su propia complejidad cuando estamos hablando de conectividad satelital a clientes finales. Entonces, esa capacidad de presentar la información también es clave. Eso no es algo que nació, salió el reporte de la KPMG y Imagunet tomó esta iniciativa junto con Savi. No, esto ya viene diseñándose conscientemente. Sentimos que la plataforma está en un tremendo momento para integrar esos dominios con la flexibilidad que te brinda una herramienta open source que no te va a venir a esconder alguna de estas funcionalidades a través de un feature lock. ¿Ok? Entonces, arranquemos con cómo se ve eso en la práctica. Esto es muy bonito el diseño, cómo yo implemento eso en mi solución de observabilidad actual. Digamos que voy a ir de lo más sencillo a lo más complejo para que entendamos qué es lo que se tiene que hacer ahí. La primera parte, que es bastante sencilla e intuitiva para los equipos de red y de infraestructura de TI, es la parte de NetFlow y IPFix. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos de switching y networking, de switching y routing que tenemos en nuestra capa de networking, ya soportan de alguna manera la generación de flujos de IPFix o soportan NetFlow o NetStream si estamos hablando de Huawei, o Cflow o JetFlow o Sflow. Entonces, algunos de los variantes de esos sabores se pueden manejar. Y aquí hay dos estrategias principales que se tienen. Savix a partir del año que viene, en el release 8, va a soportar proxies que funcionan como colectores de IPFix y de NetFlow. Nosotros al día de hoy ya tenemos implementados colectores de NetFlow usando una herramienta de un tercero que se llama Entop. Es una herramienta abierta exactamente igual a Savix. Para nosotros es como si fuera un proxy más. Y la idea de eso es que toda esa información de IPFix y NetFlow se colecte en estos nodos. Eso va a dimensionarse en base a la cantidad de flujos que tiene abierto cada uno de los puertos que estamos monitoreando. Y esa información se consume como datos de telemetría normal. Para, para Savix, una vez que se preprocesa, eso no hace mucha diferencia con respecto a una métrica que puedo sacar de un switch a través de SNMP. Lo que cambia es el volumen de información que genera y la estructura de la información que está dentro, porque obviamente ahí tengo datos de capa 4 y de capa 7, ¿no? A medida, dependiendo de cuál es la implementación de IPFix y NetFlow que hace eso. Entonces, tengo mi herramienta de observabilidad y de monitoreo típica, llamémosla Savis en este caso, estaba monitoreando infraestructura, lo básico, quiero sumar NetFlow, lo que tengo que sumar es un colector adicional. Todas las plantillas para soportar y procesar esa data ya están disponibles al día de hoy. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte, es la más limpia de todas. Hay posibilidades de hacer cosas más interesantes si no tengo generadores de NetFlow, pero típicamente les diría 8 de cada 10 estarían en este modelo en donde lo que necesitamos es un colector y que ese colector sea costo eficiente para justificar la implementación de tener ese volumen de datos. Este es el primer caso en el que les voy a decir, imagínense la presión en el volumen en esa base de datos por la cantidad de paquetes que estamos procesando. Entonces, el tema de la volumetría va a ser importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente es observabilidad a nivel de microservicios y de Kubernetes. Entonces, aquí es donde entra Prometheus, entra Kafka y entra OpenTelemetry. Entonces, aquí va a defender mucho del proveedor con el que estén trabajando. Lo que hemos visto sostenidamente, los proveedores grandes, Ericsson, Nokia, Mavenir, Cisco, muchos de ellos ya se inclinan a usar Kafka como su herramienta de mover datos de un lado a otro. ¿Por qué? Porque Kafka es extremadamente bueno. Uno, tiene retención de datos en el bus y dos, tiene un API bastante sencillo de entender
para consumir datos directamente del bus. Entonces, es muy fácil publicar los datos en ese bus y que cualquier servicio externo los consuma. ¿Ok? Entonces, Kafka normalmente se usa muchísimo. Cuando ya el vendor tiene una estrategia de observabilidad mucho más agresiva, pues normalmente lo que van a ver es que va a instrumentalizar sus propios microservicios. ¿Qué significa eso? Las propias librerías de software en las que se construye la aplicación de red o de TI o de servicios verticales que se emplee, ya tiene un subcomponente que se llama OpenTelemetry SDK o OpenTelemetry Auto Instrumentation, que básicamente lo que le dice es en un archivo de configuración, le dice, mira, yo en mi red tengo este colector de OpenTelemetry. Todos los datos, cada transacción de cada usuario, cada llamado de un equipo de red termina convirtiéndose en un evento que ya viene con sus etiquetas de correlación, lo que me permite entender si ese llamado está invocando una base de datos, está yendo contra un API externo, está consumiendo otro servicio dentro del mismo clúster de Kubernetes, está invocando servicios en clúster fuera del clúster donde está corriendo actualmente, te da una capa de observabilidad que es tremenda. Pero, si lo escuchan de mi lado, aquí dependen de que desde el momento en que se construye la aplicación ya se piensa en la instrumentación de OpenTelemetry. Lo que estamos viendo es que hay una adopción muy rápida. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos hablando en Kafka. Yo uso esas librerías de una sola vez y lo único que tengo que llenar es un archivo de configuración con los direccionamientos de los OpenTelemetry Collector que tiene el operador. Listo. Ya no hay más nada que pensar, no hay que tener un equipo diseñado para observabilidad dentro del vendor. Ya es mucho más fácil para ellos publicarlos a los equipos de OSS, de operación o los equipos de gestión que tenga el operador, ¿no? Entonces, aquí hay dos modelos. Generalmente nosotros al día de hoy usamos Jaeger como el colector de OpenTelemetry. Zabbix también tiene dentro de sus Zabbix proxies a partir del año que viene un colector nativo allí. La diferencia entre un método y el otro, principalmente este modelo, que es el que nosotros implementamos al día de hoy y algunos de los operadores que están aquí ya lo tienen, eh, lo que les permite es separar la parte de trazado distribuido y debugging de los desarrolladores de las aplicaciones de la observabilidad de la aplicación. Entonces, las personas que se enfocan en observabilidad van a Zabbix, las personas que quieren hacer un debug en una aplicación y quieren ver qué pasó, tienen una consola particular para Jaeger. Entonces, esa es la ventaja de que todavía tienes los dos mundos separados porque la forma en la que se busca información es distinta. Entonces, segunda capa, ya tenemos la parte de red cubierta, entramos en la parte de aplicaciones, ya sea que la aplicación únicamente eh, publica los datos en Kafka o los tiene instrumentalizados en OpenTelemetry. Zabbix puede procesar esa información, generar alertas, analizar tendencias, correlacionar, como si fuera data de servidores que extraemos normalmente en el mundo de Zabbix que conocemos. ¿Cuál es la ventaja de OpenTelemetry también? Es un proyecto que tiene tanto apoyo que ya se está hablando mucho de Zero Code. O sea, cada vez más librerías de desarrollo vienen con OpenTelemetry incluido. Entonces, no es algo que es disruptivo. Cuando uno piensa en eso, se imagina modificando el código fuente y se pregunta cómo un Andox va a modificar su código fuente, por ejemplo. La realidad es que no lo están haciendo, sino que están actualizando las librerías que puedan y automáticamente ganando observabilidad en sus transacciones. Entonces, a ellos también es una reducción a nivel de costos de desarrollo. Y ahora, si ustedes escucharon las otras dos, hablamos de datos, 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 datos. El gran reto de observabilidad en las telco modernas en su transición a telco es el volumen de datos que se manejan. ¿Por qué? Algunos de ustedes ya los tienen clústeres de OpenSearch o de Elastic gigantes en donde están guardando la información, pero principalmente uno de los puntos que hay que tener ahí es si todas las herramientas que de alguna forma dan observabilidad lo logran. Esta es la visión final de un Zabbix para telco en 2025-2026. Es una plataforma que pueda consumir datos de telemetría de aplicaciones, de las plataformas de telco cloud, de la capa de red, separar esa información en series de datos basadas en tiempo, que perfectamente una base de datos relacional funciona muy bien, y la información de logs trazados, debugging, que básicamente la mayoría de ellas está estructurada en JSON, que hay que guardarla en un volumen totalmente separado y al mismo tiempo tener la capacidad en una plataforma común, no solo de almacenarla, sino de procesarla para hacer correlación. Entonces, en realidad eso es algo que incluso para nosotros es un concepto similar, porque ya nosotros lo usamos en Wazoo para SIEM. La herramienta de ciberseguridad que nosotros usamos usa clústeres de OpenSearch adentro. ¿Ok? Entonces, principalmente ahí el tema es simplemente darle
un clúster mucho más eficiente para almacenar y buscar información a las plataformas de observabilidad. En el caso de Zabbix, él lo que va a hacer es decir, toda la data que es log estructurado en JSON la guardo aquí, que es mucho más eficiente. Toda la data de telemetría que pueda construir como una serie de tiempo, la almacena en esta base de datos. Yo correlaciono los dos mundos al mismo tiempo y en algunos casos tengo la posibilidad incluso de integrarme nativamente con las aplicaciones. Muchos de sus clústeres de Telco Cloud ya vienen con Kafka y Fluent y Prometheus incluidos. Entonces, en muchos casos, esa información se consume y se postprocesa por Zabbix a medida que se van teniendo eventos nuevos. Entonces, ese es el cambio transicional en la arquitectura. ¿Qué significa eso? Una plataforma de observabilidad pasa de unos pocos teras a cientos de teras de capacidad de almacenamiento. ¿Ok? Al mismo tiempo, tiene que tener la capacidad de responder a usuarios. Entonces, aquí viene la parte de visualización, porque esa misma plataforma la usa operaciones de red, la usa operaciones de telco, perdón, operaciones de acceso, operaciones de core, operaciones de TI, operaciones de B2B. Entonces, lo que típicamente sucede ahí es que la capa de presentación tiene que soportar muchísimos más usuarios concurrentes y al mismo tiempo tiene que presentar la información de formas en que permitan, uno, descubrimiento y dos, presentar los datos de forma programática. Ejemplos tenemos nosotros en donde en un mismo Zabbix con un mismo Grafana, la gente de red ve cosas de los STPs, los PCRFs, la red de Volti, el Packet Core, el BCS, y al mismo tiempo están viendo la infraestructura de sus distintos telco clouds y sus distintos eh, data centers. Entonces, principalmente en ese modelo, las cosas en las que se están trabajando es, uno, tener esa capacidad de presentar eso. En realidad ya tenemos casos de uso en donde se usa Zabbix para algunas cosas y Grafana para otras, e introducir mecanismos nuevos que necesitamos a futuro. Entonces, uno de los que a mí me gusta particularmente es Scatterplot, porque nada en Zabbix se hace de casualidad. Eso es lo que se llama correlación no lineal de eventos. O sea, cuando ya las etiquetas, que es el mecanismo normal que usa Zabbix para correlacionar, y eso tendríamos que dar otra sesión porque no me alcanza la hora esta para hablar de cómo funciona la correlación en Zabbix a bajo nivel. Esto ya te va a permitir a ti buscar modelos de correlación no lineales. Ya aquí estamos pensando, si alguno de ustedes lo estudió, eso ya huele a support vector machine, eso ya huele a clasificadores bayesianos. Entonces, ya aquí el tema es empezar a usar mecanismos de correlación mucho más sofisticados, a pesar que les diría 9 de cada 10 casos de uso se resuelve con correlación basada en etiquetas. Y los que han estado en webinars de nosotros saben que Zabbix lo que hace es preponer etiquetas absolutamente a todo, dependiendo de por dónde estamos pasando, que identifiquen la aplicación, el servicio que está haciendo consumo de eso, etcétera, etcétera, para que al final lo que yo esté haciendo es correlación por una etiqueta que es común a una transacción, a un servicio o a un evento. Entonces, la capa de presentación es clave. La idea es dar muchos más widgets, muchas más herramientas para presentar los datos y también al mismo tiempo que el ecosistema de usuarios de Zabbix lo pueda hacer. De hecho, nosotros al día de hoy creamos widgets personalizados porque a lo mejor hay una aplicación específica que es para la parte de transporte de microondas que necesita un tipo de iconografía puntual para que se parezca a un DSIM o a un manejador de canales monofiliares, por lo menos que se tenían antes en los diagramas de conectividad de backbone. Entonces, ese tipo de cosas y esa flexibilidad te ayuda bastante en ese sentido. ¿Ok? ¿Cuál es la última parte que todo el mundo pregunta? Esto lo dimos en el Meetup de aquí de Bogotá, la parte de AI. Entonces, en realidad, al día de hoy, eso no es más que un llamado al API de OpenAI, de DeepSeek, del que más nos guste. El ejemplo que nosotros mostramos, que mostramos 7 casos de uso en el Meetup de Bogotá, es básicamente un evento con múltiples problemas reportados y básicamente lo que hacía Zabbix es una correlación y un diagnóstico de la falla usando un llamado a OpenAI. En este caso es el API call con info contextual, solo para que lo sepan, ya se está hablando en el roadmap de Zabbix de usar MCP. Para los que no conocen MCP, MCP es la siguiente visión de un API, es una estructura JSON RPC para pasar data contextual a modelos y poder darle mucha más información a un modelo LLM para poder responder y analizar un evento. Entonces, al día de hoy con API se resuelve en la mayoría de los casos de uso. MCP lo que te va a permitir es pasar muchísima más data. Entonces, ya al día de hoy,
lo podríamos hacer y lo tenemos demostrado. Creo que hay 7 casos de uso que el equipo de Carlos de ingeniería está conversando. Y al final la ventaja de esto es que te da un resumen, te da un diagnóstico y te da acciones. Esas acciones pueden ser tanto ejecutadas por el usuario como recomendaciones de acciones automáticas de autorremediación que puede estar corriendo Zabbix. Entonces, al día de hoy, no es que es rocket science, es simplemente un mecanismo para pasar el contexto correcto a los algoritmos del LLM para poder responder de vuelta con una estrategia. Eso más adelante puede terminar convirtiéndose en MCP, por lo mismo que estábamos hablando de los eventos que se tienen. Y si el tiempo me da bien, exactamente 30 minutos me dio la llamada, yo prefiero responderles las preguntas de ustedes si tienen algunas, y agradecerles por estar estos primeros 40 minutos con nosotros. Super Luis, excelente tu presentación. Bueno, vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos han compartido acá por interno. Eh, bueno, no es tan fácil, Luis. Listo, dice, Nada. ¿qué mecanismos de event correlation o de correlación de eventos ofrece Zabbix para normalizar y agregar múltiples alertas originadas por picos de tráfico en NetFlow, evitando tormentas de eventos en un entorno para una telco de alta densidad? Ok, hay muchas cosas. Entonces, el primer tema ahí tiene que ver con la volumetría. Entonces, lo voy a separar en dos partes, volumetría y eh, eh, correlación. Entonces, en la parte de volumetría, típicamente sabes ya desde release, incluso antes de release 7, tiene unas funciones de análisis de tendencia que no son más que algoritmos de machine learning de un solo feature. Básicamente hay algoritmos allí ya puestos de descomposición, regresores lineales que te permiten hacer proyecciones a futuro en base a la cantidad de sesiones o temporadas de datos que tienes anteriormente. Entonces, el primero es tú usas eso que se llaman trends y descomposición STL, como la ingestión a ese modelo de Machine Learning, para poder hacer ese análisis de volumetría. Entonces, con eso, ¿qué es lo que sucede? Eso genera, eso se genera a nivel de triggers dentro de Zabbix y yo puedo asociarle etiquetas o eh, 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 digamos, descripciones de anomalías a ese evento que se tiene. Y después viene la correlación. Lo que típicamente va a hacer Zabbix es que cada vez que él tiene un ítem que está monitoreando, para los que no conocen Zabbix, Zabbix monitorea a través de plantillas de templates. Esos templates tienen adentro tres cosas. Ítems, que son las variables que estoy midiendo, con el mecanismo en cómo la estoy midiendo. Tienen triggers, que es lo que le dice a Zabbix qué análisis tiene que hacer en ese tema. Ahí es donde veíamos el análisis volumétrico. Y tiene las etiquetas o los tags. Las etiquetas son prototipos que él va anexando a los datos que va recibiendo, dependiendo de prototipos de autodescubrimiento que está corriendo Zabbix o de información que tiene con respecto a cuál es el puerto, cuál es el equipo en el que está corriendo eso o la aplicación que está haciendo uso de ese recurso que estoy monitoreando a través de esa variable. Todas esas etiquetas se anteponen. Un ítem puede tener 5, 6, 10 etiquetas. Lo que hace Savix típicamente ahí es, cuando él tiene un análisis volumétrico y tiene todas esas etiquetas, él lo que te va a decir es, mira, yo en esa etiqueta tengo que ese tráfico o ese flujo que tenía ahí estaba, eh, 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 estaba asociado a esta aplicación o a esta conexión a este cliente B2B a través de ese pipe que estaba dando a varios clientes B2B de conectividad. Entonces, lo que él típicamente hace ahí, hay un evento anómalo, hay una volumetría que es inusualmente alta, que me la da este predictor que estaba usando antes, y estos son todos los servicios que van por esos flujos que están impactados. Entonces, esa es una forma muy rápida, porque eso da para explicar mucho más, pero ese es el tema. Entonces, la volumetría va por un lado y hay muchos mecanismos para buscar análisis, pero me gusta mencionarles ese porque la típica pregunta que sale por ahí siempre es el tema de Machine Learning en Sabes, no solo ya. Y el otro punto es la correlación basada en tags. Entonces, ¿qué es lo que típicamente sucede y cuál es uno de los casos de uso donde Imagunero ayuda más? El tema de los tags. O sea, la disciplina que tiene el equipo de Carlos en ingeniería para colocarle tags a todo con displays optimizados es algo que uno como usuario inicial de Zabbix no reconoce el valor. Entonces, un Zabbix implementado por Imagunet se nota porque todo está absolutamente etiquetado. Y eso sirve muchísimo para la correlación de eventos, ¿no? Perdón que me extendí, pero tenemos tiempo para profundizar en todo esto.
Yo creo que hay que hacer un webinar de correlación de eventos, Sí. para que lo veamos bien. Sí. Bueno, la siguiente pregunta que nos comparten por acá es, ¿se puede correlacionar eventos provenientes de múltiples fuentes, llámese red, servidores, aplicaciones y servicios en la nube, de forma que nos ayude Sí. a reducir falsos positivos? Sí, señor. Es tal cual lo que estábamos hablando ahora. Incluso en autodescubrimiento con los prototipos, eso se usa muchísimo. Y lo que se tiene que tener ahí es una metodología estándar. Es decir, cuando esos prototipos, porque esas etiquetas en muchos casos se crean dinámicamente, cuando esas etiquetas se van sumando allí, que existe un estándar que permita hacer la correlación. Pero el dominio de donde se generan para Savix es completamente transparente, porque para él es un template más que tiene que correlacionar. Que es importante que se tengan, si son varias áreas consumiendo información hacia Savix, que la metodología con la que se crean los prototipos de ítems, los prototipos de etiquetas, etcétera, etcétera, sea consistente entre todos. Para que cuando tengan que hacer la parte de correlación, de event correlation más arriba en Savix, puedan usar, imagínenselo como si tuviesen un mapa de etiquetas. Si en los mapas de etiquetas tienen estándares de numeración distinta, igual se puede hacer, pero típicamente va a requerir más trabajo y probablemente necesites un algoritmo externo para hacer esa correlación. OpenAI lo puede hacer, pero el tema es hacernos la vida también mucho más fácil a nosotros y ahí es donde viene la ventaja de estandarizar. Generalmente cuando implementan monitoreo con plantillas optimizadas por Imagunet, el equipo de ingeniería de nosotros de hecho se encarga de eso, de estandarizar el- los prototipos de ítems. Súper, Luis. Aquí ya estamos hablando de autodescubrimiento, perdón, yo no hablé de autodescubrimiento hasta ahorita, pero eso habla de autodescubrimiento. Listo, Pau, sigamos. La siguiente pregunta nos la comparte Alexander y dice, ¿tienen forma de crear grabaciones de las sesiones de usuario en las páginas web, módulos de Room para hacer monitoreo de los errores en la pantalla de los usuarios? Es muy buena pregunta. Eso ha sido siempre la discusión de cómo es lo que se quiere, cómo es lo que se quiere hacer. La realidad es que típicamente sería posible hasta con librerías de Selenium, pero la estrategia que estamos siguiendo nosotros es distinta a esa. Es al instrumentalizar OpenTelemetry en ese tipo de aplicaciones, toda la interacción que hace el usuario y todas las invocaciones que hace la aplicación hacia afuera se convierten en eventos dentro de un spam de tracing distribuido en OpenTelemetry. Entonces, la realidad es que sí podría hacerse y hay algunos mecanismos que no son nativos a Zabbix para hacerlo, pero nosotros queremos ir a un modelo que no sea invasivo hacia el usuario final, sino que se enfoque más en el backend de la aplicación. Entonces, el foco de OpenTelemetry es, yo genero un spam, el spam es el mecanismo con el que yo correlaciono todos los eventos que tienen que ver con la sesión de un usuario y me enfoco en cómo esa sesión está haciendo llamados, invocaciones, cuáles son los tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo estoy viendo desde el punto de vista de la aplicación. Esa es la estrategia en la que nos estamos yendo. No descarto el tema de, de, de alguna forma de hacer eso. Nosotros en verdad lo que hacemos es emular transacciones sintéticas, pero al día de hoy nuestra estrategia es distinta. Nuestra estrategia es más instrumentaliza OpenTelemetry y lo ganas por defecto, no tiene que ser algo que tengas que construir en el client side de la aplicación. ¿No? Perfecto. Nos pregunta por acá Luis, al correlacionar eventos mediante tag, ¿solo es posible crear el incidente en el ITCM? Solo al correlacionar eventos. A ver, repíteme la pregunta, Paola, a ver si la entendí bien. Al correlacionar eventos mediante tag, ¿solo crea un incidente en el ITCM? A ver si entendí la pregunta bien. Digamos, la correlación por tags la hace Savix. La llamada a un ITCM es una acción. Entonces, dentro de Savix, eso es posterior. Digamos, la correlación del evento y la clasificación del evento, porque no hablé del tema de causas y problemas, no nos da el tiempo aquí, pero hay todo un tema de cómo se clasifica si es una causa raíz o es un problema una vez que hago la correlación. Pero la parte del ITCM viene después. Una vez que yo tengo un evento correlacionado y detecto que es un problema en una causa, yo tengo las acciones. Las acciones son notificaciones, escalaciones a ITCMs y autorremediación, que es la ejecución de playbooks, scripts, etcétera, etcétera. Entonces, el ITCM es un paso más adelante.
Lo que Savix está haciendo para ser mucho más eficiente es que yo puedo tomar todos los problemas vinculados a un evento, asignar uno de esos problemas como la causa raíz de ese evento, y ese análisis lo hace Savix, y todos los otros problemas reportarlo como anexos. Cuando yo abro el caso en el ITCM, abro el caso con la causa raíz y vinculo todos los otros eventos dentro de la plataforma que se consideran problemas conexos a la causa raíz. Entonces, esa es la razón. El ITCM está después de que Sabes hizo la correlación de eventos, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? Si Sabis no tiene todo eso y en mi TCM tengo también módulo de correlación de eventos, tú podrías tener una segunda vinculación, porque aquí estamos asumiendo el escenario ideal, ¿no? Que todo está pasando por Sabis. Nos encantaría, hay operadores en los que eso pasa, pero los operadores en los que no pasan necesitas una jerarquía superior que sería el OSS o el ITCM. Correcto. No sé si entendí bien la pregunta porque son como dos cosas distintas, pero si tienen alguna duda, también después podemos profundizarlo o entender bien el requerimiento. Esto nos preguntan por acá de manera anónima. ¿Cómo puede Imagunet ayudar, no solo con SAIC, sino en general para que una telco se convierta en una telco? Partiendo de la base de que una telco pura y dura, es decir, qué áreas cubre, es la primera vez que esta persona nos acompañó y participa en uno de nuestros webinars. Listo. O sea, la realidad es que a pesar de que esta es una llamada y un webinar sobre Savix, Imagunet integra muchas soluciones. De hecho, hay muchos clientes telcos nuestros que son partícipes del portafolio que tiene Imagunet al día de hoy. Por lo menos en la parte de automatización de procesos con Airflow, muchas de esas iniciativas nacen de clientes del mundo telco. Entonces, la forma en la que Imagunet ayuda con eso es que nosotros continuamente estamos modificando el ecosistema de soluciones que implementamos. Esto que estábamos hablando, por lo menos lo coloco aquí. No tengo aquí mi presentación de Telco completa de visualización, pero lo puedo mencionar sobre esta. Incorporar OpenSearch, Fluent, Kafka, Ento, Savix dentro de una misma solución con Grafana es parte de ese ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno de ellos? Complementa alguna de las soluciones que se tiene ahí. Si para un equipo tradicional de telco, casi todas las métricas que saco, las saco en una línea de comando o con subárchivos planos en un Element Manager, Savix ya tiene las capacidades al día de hoy para hacerlo. Si en cambio tengo un vendor que ya está trabajando con buses de Kafka para publicar esos datos, Sabis también tiene la capacidad de conectarse a Kafka para sacar esas métricas. Si tengo un vendor que almacena toda la información en OpenSearch, Savix puede leer de OpenSearch. Entonces, al final lo que Imagune hace es decir, ¿sabes qué me falta? Me falta un componente que sea capaz de hacer preprocesamiento de logs en grandes volúmenes. Nosotros integramos Fluentd debajo de eso. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí es que lo que metemos bajo el portafolio, nosotros también lo soportamos. Entonces, esa es la otra diferencia. Por eso es que típicamente hay muchos clientes del mundo que es, especialmente telco, que dicen Imagunet Open Source. Entonces van y nos dicen, ¿pueden ustedes integrarse con eso? Si no ha pasado el proceso de validación nuestro, que incluye ver si forma parte del ANKE de Cloud Native Foundation, cómo manejan su roadmap, etcétera, etcétera, no los integramos. Entonces, esa es la forma en la que nosotros ayudamos. Y adicionalmente a eso, después viene la expertise. O sea, al día de hoy no van a ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto telco que están con Imagunet en observabilidad multidominio. Y lo que nosotros hacemos ahí es complementar. Si vemos que hay alguna falencia en algún componente que falta, nosotros lo integramos dentro de la suite de observabilidad. Por eso es que yo hacía el caso de lo de NetFlow. Nosotros tenemos soporte de NetFlow desde hace un año y algo en Imagunet. Y en realidad Savi lo está incorporando en Savi 8.0. Pero nosotros lo que le damos al cliente son las dos opciones de poder hacerlo. Esa sería la respuesta rapidita de cómo lo hacemos. Complementamos el ecosistema a medida que más requerimientos se salten desde el lado del operador, ¿no? Y me encanta este último comentario que hiciste, Luis, porque viene muy atado a nuestra siguiente pregunta que nos la realiza Juan. Dice, para el caso de MTOP y Jagger que fueron mencionados, y para Savix.8 o en la versión punto .8 ya vendrá incluida estas funcionalidades para NetFlow y OpenTelemetry. ¿Sería seguir usando MTOP y Jagger o sería mejor usar lo que Savix nos va a brindar de manera nativa? Correcto. Es excelente pregunta. Y la realidad la respuesta es depende.
al tú tener un servicio, por lo menos vamos con el caso de Jaeger, que es el primero que quiero explicar. Al tú tener Jaeger allí, la ventaja que tienes es que tú tienes una plataforma de tracing distribuido y debugging para aplicaciones ya construida en el medio y lo que te permite separar es a los dos equipos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es, hay equipos de operaciones que dicen, a mí lo que me interesa es tener toda la data en Savix y la estrategia de Savix 8.0 funciona muy bien para ese tipo de clientes. Hay otros clientes en donde quieren que esta capa de plataformas abiertas sirvan a todas las áreas de la organización. Y ahí es donde viene el tema de que a lo mejor te conviene que tus áreas de desarrollo y soporte a aplicaciones tengan una plataforma como Jaeger para buscar transacciones específicas de usuarios y al mismo tiempo quieres separar la parte de observabilidad a las áreas de operación, centros de servicio, centros de gestión, porque ahí ya hay un procesamiento de la información para agruparla, agregarla, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es, por lo menos en el caso de Jaeger y Savage, depende. Nosotros vemos un ecosistema en donde coexistan los dos, ¿no? Pero normalmente no va a ser igual para todos los operadores. Va a depender de qué tan transversal es esto con respecto al- a la institución. Y en el caso de Ento sucede algo muy parecido. Cuando ya tengo features mucho más sofisticados y dependo de una librería de diccionarios que me permita hacer categorización de las aplicaciones, usar un Entop Collector va a ser mucho más que un Netflow Collector de Savvis. Entonces, aquí principalmente viene el tiempo. Si yo necesito que esa información de Netflow o IPFix se enriquezca con más datos, los diccionarios que trae un Entop te van a ayudar a tener esas categorías adicionales que en el caso de Savvis inicialmente se va a enfocar únicamente en consumir la información tal cual como la genera el vendor de el equipo de red. Entonces, es muy parecido. Yo en el caso de Netflow sigo viendo a, a Entop como una solución muy fuerte. Sigo viendo el NetFlow Collector muy bueno cuando estoy trabajando en un esquema monovento. Por lo menos, si quisiera integrar IPFix de Nokia o de Ericsson o de Mavenir dentro de un colector, y esos no son aplicaciones con diccionarios públicos, usar un colector en Savvis te funciona perfecto. Si tú tienes una capa multivendor de red en donde tienes a Juniper, en donde tienes a Palo Alto, en donde tienes a Cisco, a Huawei, a Nokia, a Ericsson, pues en muchos casos te conviene tener esa capacidad de sumar diccionarios ahí. Entonces, ese sería el mensaje. Va a depender de qué tan diverso sea el sistema y si el hecho de tener categorización de flujos es valioso o no es valioso, porque eso es parte de las funcionalidades que Enton mete dentro de su colector. Y listo, Luis. Y ahora que estamos hablando de OpenTelemetry, nos hacen por acá la siguiente pregunta. Existen mecanismos que comentas como OpenTelemetry o logs, pero ¿puedo correlacionarlos también con protocolos legados como Corba o Traps? Sí, correcto. O sea, lo que típicamente va a suceder ahí es para que Sabis lo pase en el motor de correlación, incluso la data no estructurada, yo la voy a itemizar. Digamos que Sabis lo que hace, me voy a esta parte. Sabis lo que hace es que él intenta itemizar todo para poder aplicarle correlación. Entonces, lo que va a suceder es lo mismo que de hecho sucede en un CIEM al día de hoy. Perdón que a lo mejor muchos de ustedes no son de ciberseguridad, pero un CIEM lo que hace es, yo almaceno la data no estructurada de los log events en OpenSearch, pero saco índices de ahí y genero ítems. Y esos ítems generalmente son ciertos parámetros que me sirven para hacer correlación de amenazas, etcétera, etcétera. Es la misma lógica en observabilidad. Es ese log, yo lo guardo, esa data no estructurada, yo la almaceno completa, la puedo buscar en el tiempo y puedo sacar más contexto de ahí, pero para un análisis de correlación de eventos, yo la itemizo exactamente igual que un trap de SNMP. Exactamente igual. Entonces, el mensaje es, de hecho, sí. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro? Que yo intente itemizar mucha más data no estructurada, de logs, datos en JSON de OpenTelemetry, que lo pueda a futuro correlacionar más cosas. Pero al día de hoy, es el caso típico. Me viene algo por SNMP, me viene algo postprocesado por un comando a nivel de consola, me viene algo por el API a un Element Manager y me viene un log no estructurado. Y lo que hace Sabes es itemizarlo. Ese es el mensaje. Entonces sí, eso es lo más sencillo. Lo más complejo
va a ser sacar mucha más data itemizada de logs que ya se procesaron, ¿ok? Para buscar patrones anteriores. Super Luis, muchas gracias. Bueno, por acá al interior nos quedan todavía un par de preguntas que iremos contestando al interno. Por lo tanto, agradecerles a todos este espacio, haberos acompañado en este webinar. Como mensajes parroquiales o mensajes finales, invitarlos a todos nuevamente a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hay una invitación abierta para las personas puntualmente que en este momento usan Savix, administran Savix o quieren certificarse en esta plataforma. Tenemos en este momento abiertas las inscripciones para nuestro próximo ciclo de certificación como especialista en Savix, que tendrá como fecha de inicio el 4 de noviembre. Entonces, si alguno está interesado, puede contactarse con nosotros. El código QR para nuestro chat empresarial está en este momento en pantalla. Eh, Nada, seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de los próximos webinars que vienen dentro de nuestro calendario y no perderse ninguna de las actualizaciones que estaremos posteando sobre la salida de la versión 8 de Savix y otras herramientas que nos traen por ahí algunas sorpresas. En el chat también le estamos dejando a todos nuestro correo para que se puedan poner en contacto con nosotros. Es sales@imagunet.com. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día. Gracias, Luis. Hasta luego, gracias.